El 4 de marzo de 1678 nació en Venecia Antonio Vivaldi, una de las máximas expresiones de la música barroca. Otro de los grandes de la música fue Richard Wagner, quien falleció en la ciudad el 13 de febrero de 1883. Igualmente, el gran compositor Igor Stravinsky, aunque murió en Nueva York, quiso que se llevaran sus restos a Venecia y hoy reposan en el cementerio de San Michele. Todo ello es un reflejo de la importancia de la ciudad, no solo como un lugar de origen de muchos genios, sino sobre todo como inagotable fuente de inspiración a lo largo de la historia de poetas, músicos, pintores y todo género de artistas. La ciudad también fue cuna de famosos escritores. Se destaca el personaje de Giacomo Casanova. Nacido en 1725, escribe su autobiografía Historia de mi vida, que vincula su estilo de vida a la propia ciudad de Venecia. Casanova, más que mujeriego, era un violinista, un espía, presunto alquimista y un clérigo de la iglesia. Escribió sátiras y participó en duelos y peleas. Nacido en el 725, es sabido por diferentes fuentes que era inteligente y atractivo. Entró a la Universidad de Padua a la edad de 12 años. Estuvo en la cárcel y muchas veces lo expulsaron de Venecia, pero él seguía regresando a su ciudad natal. Al final de sus días se convirtió en bibliotecario. Consideró incluso el suicidio, pero no lo hizo, por el deseo de escribir sus memorias. Murió a la edad de los 73 años en 1798. Pero sin duda alguna, la fiesta más popular de Venecia es el Carnaval, que fue oficialmente declarada como tal en el siglo XVIII. Sin embargo, fue en este mismo siglo que el carnaval veneciano alcanzó su máximo esplendor y a él acudirían viajeros y aristócratas de toda Europa en búsqueda de diversión y placer. Con la decadencia de Venecia como poder mercante y militar, el carnaval palideció hasta casi desaparecer. Se recuperó algo a fines del siglo XX con la llegada masiva de turistas a la ciudad, aunque las grandes épocas de diversión desenfrenada quedaron atrás. Durante siglos, el carnaval fue la vía de escape de los ciudadanos para evadirse del gran control del gobierno veneciano. Con la ocupación de Venecia por el ejército de Napoleón, el carnaval quedó prohibido por miedo a las conspiraciones, aprovechando el incógnito. No se recuperó hasta 1979. Durante los 10 días que dura, la gente se disfraza y sale a las calles a pasear, a hacerse fotos, ya sean desfiles organizados o improvisados. Mayoritariamente, los disfraces son elaborados trajes con gran colorido de la época e incluso con telas originales del siglo XVII y XVIII. Imitan los modelos de pinturas antiguas y cubren sus rostros con máscaras muy decoradas que se han convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Durante el carnaval se organizan muchos eventos y fiestas. Los costos de alguna de ellas pueden alcanzar hasta los 3.000 euros. En el teatro destacaron dramaturgos que incorporaron la tradición del teatro italiano de la comedia dell'arte, pero usando el dialecto veneciano en sus comedias, fundamentalmente Carlos Goldoni. Además, en Venecia se encuentra uno de los coliseos de la ópera más famosos del mundo, el Teatro de la Fenice, que literalmente significa ave fénix y hace honor a su nombre, habiendo surgido de las cenizas tras repetidos incendios. Fue el lugar del estreno de algunas de las piezas más famosas del repertorio operístico, entre ellas La Traviata de Verdi. Los nombres de las calles venecianas siguen conservando su nomenclatura del siglo XI, por lo que son diferentes al resto de las ciudades italianas. Así existen canales que lógicamente no se consideran calles, y si son grandes se denominan canales, y si son chicos se denominan ríos. Las calles, que en el resto de Italia se denomina vía, aquí calle y muelle se denomina fundamenta. Y las calles pequeñas, flanqueadas por casas y tiendas, son llamadas ruga o rughetta. Otras denominaciones particulares son las primeras calles que se pavimentaron, que se llaman salisada, los callejones pequeños, denominados ramo, las calles sin salida, llamadas corte, los muelles de atraque importantes, llamados riva, las calles que pasan por debajo de los edificios, denominadas sotoportego, y plazas, todas llamadas campo o campielo, según el tamaño, excepto San Marcos, que sí recibe el calificativo de piazza
y la de la estación de autobuses, conocida también como Piazzale. En el siglo XVIII, Venecia era una sombra de lo que fue. La Revolución Francesa encontró a Venecia sin poder de reacción y los franceses y austríacos se apoderaron de su territorio. En 1797, Napoleón Bonaparte intentó aliarse con Venecia, pero ésta se negó. Napoleón descargó su venganza sobre la República Veneciana, poniendo fin a 13 siglos de independencia. Desvalijó el Buncitoro y se apoderó de todo el oro y de todos los objetos de valor. El Buncitoro, el famoso barco del Dux, fue enviado a Francia, donde lo utilizaron como galera de prisioneros. El Dux, Ludovico Manin y el Gran Consejo abdicaron, y se formó un gobierno municipal pro-francés. El Congreso de Lyon de 1801, convocado por Napoleón, creó en Italia la República Cisalpina, siendo su primer presidente el propio Napoleón. Aunque poco después, en 1804, al proclamarse emperador de los franceses, asumió el título de rey de Italia. Mediante la firma de tratados de Campo Formio, el 18 de octubre de 1797, Napoleón cedió Venecia a los austríacos. Italia quedó por primera vez políticamente unificada bajo el dominio de Napoleón, pero el territorio veneciano quedó en el Imperio Austrohúngaro. Derrotado Napoleón, el Congreso de Viena restableció el estatus político previo a la Revolución. Venecia quedó de nuevo en poder de Austria, formando parte del reino lombardo-véneto. Poco después, Venecia se separó de Lombardía, que había optado por la unión con Italia. Hubo alzamientos que estallaron en el Piamonte, Turín, Módena y Parma. Tras los levantamientos contra los austríacos, se creó una asamblea que votó por la unión de Venecia e Italia. Los austríacos destruyeron gran parte de la ciudad y esta se rindió el 22 de agosto de 1849. Por el Trato de Viena de 1866 se restableció la paz entre Italia y Austria. Austria renunció a Venecia a cambio de una indemnización. Por último, se firmó el Tratado de Venecia el 19 de octubre de 1866, por el que Austria cedía Venecia a Francia y esta a su vez a Italia. Tras un plebiscito, Venecia entró a formar parte definitivamente de Italia.